Vamos a pasar a otro concepto de las funciones que a lo mejor ya os han hecho una pequeña introducción a ello, que van a ser la composición de funciones, y también hablaremos de lo que viene a ser la función inversa de otra función dada, que la solemos llamar f a la menos 1, que es la función inversa de f, o también la vamos a llamar g. Bueno, pues dicho todo esto... Bueno, vamos a ver el siguiente concepto de funciones, ¿vale? Que va a ser un concepto muy visto también, que va a ser la composición de funciones, y vamos a tener la función inversa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, la pregunta es, ¿y cómo se componen funciones? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos funciones, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos hacerlo más general todavía, vamos a suponer que tenemos tres conjuntos, ¿vale? F, que sea de un conjunto A en un conjunto B, y G, que sea de un conjunto B en un conjunto C. La condición que tenemos que imponer, ¿vale?, para que se pueda componer funciones, para que tenga sentido la composición de funciones, es que la imagen de F esté contenido en el dominio de G, ¿vale? Para que podamos hablar de composición de funciones y para que efectivamente podamos hablar de esta composición. Esta composición será otra función, ¿vale? En este caso, como no sabemos si B y C son cuerpos, pues estamos hablando de aplicaciones. Y será una aplicación que primero va actuando de A a B, ¿vale? Y luego de B a C. Es decir, será una aplicación que nos va de A a C, ¿vale? Claro, como estamos hablando de funciones de variable real, todos estos conjuntos son conocidos. A, B y C es el conjunto de los números reales. Y por ser el conjunto de los números reales un cuerpo, pues estas aplicaciones pasan a ser funciones. Y entonces, esta función pues también será una función de R en R. Obviamente, en este caso tan particular, ¿vale?, la imagen de F, pues es R, ¿vale? Y aquí tenemos que el dominio de G también es R, y obviamente los conjuntos R y R son iguales, entonces se cumple una contención. Si esta es la imagen de F y este es el dominio de G, pues automáticamente se cumple que la imagen de F está contenida en el dominio de G, ¿vale? Bueno, si lo ponemos más gráfico, el cómo funciona una aplicación, ¿vale?, tenemos que volver otra vez a los conjuntos abstractos A, B, D y C, ¿vale? Pero esto ya no va a entrar mucho, en examen, ¿vale? De hecho, ningún profesor lo va a preguntar. Bueno, ¿cómo va a actuar la aplicación G compuesta con F? Bueno, pues ya sabemos que lo que va a actuar primero va a ser la aplicación F. Se lee esta composición, se lee al revés. F compuesto con G. O G seguido de F, como se quiera, ¿vale? Entonces, a la aplicación que hacemos actuar primero es a F. Entonces esto va a ser, F actúa de A a B. Esta va a ser nuestra aplicación F. Y luego tenemos que hacer actuar la aplicación G, que es hacer esto, ¿vale? Pero claro, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es coger un elemento x de A y hacer la imagen por f de este elemento de A, que va a ser f de x. Pero si ahora a un elemento de B por f le hacemos actuar G, pues lo que vamos a tener va a ser, si a este elemento le llamamos y, pues automáticamente lo que vamos a tener va a ser g de y. Ya, pero claro, y era f de x, así que esto va a ser g de... Bueno, esto es g de f de x, ¿vale? Entonces ya sabemos, ya tenemos una idea intuitiva de cómo se va a definir, la función compuesta. Porque si hacemos ahora... Bueno, pues...
Lo que teníamos aquí, ¿vale? Lo que teníamos aquí... Claro, había puesto esta contención, ¿vale? Pero el dominio de la función compuesta, pues es reunir a todos los elementos x del dominio de f, de tal manera que f de x esté en el dominio de g. Pero claro, nosotros sabemos una cosa. Si x está en el dominio de f, si tenemos un x aquí, f de x estará en el conjunto de la derecha, ¿vale? En esta aplicación. Entonces f de x estará en la imagen de f, ¿vale? Que a lo mejor la imagen puede ser todo B o puede ser un conjunto más pequeño, pero lo que siempre se va a cumplir es que si x está en el dominio de f, pues por definición de aplicación f de x va a estar en la imagen de f, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Bueno, estamos diciendo que además esto tiene que cumplir también que esto debe de estar en el dominio de g. Pero en la curiosidad, que os voy a dejar en el vídeo, ahí arriba, en las tarjetas, estamos imponiendo en la definición del dominio de g compuesto con f, que además este elemento también pertenezca aquí. Lo que siempre se va a cumplir es que f de x va a estar en la imagen de f. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que también f de x está en el dominio de g. Dicho de otra manera, todo elemento del dominio de g lo va a ser del recorrido de f, o de la imagen de f. Entonces la contención no es esta, sino es al revés, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos ver incluso esto más gráficamente todavía? Porque esto que es algo abstracto, ¿vale? No se va a ver como tal en selectividad y no se va a preguntar como tal. Simplemente se os van a dar ejemplos de funciones en que calculéis la función compuesta. Bueno, vamos a ver, imaginemos que tenemos ahora tres conjuntos. Como estamos hablando de funciones de variable real, pues de variable real. O sea, estos conjuntos, pues que sea R, y vamos a poner, pues por ejemplo, el intervalo 0 infinito, que es un subconjunto de R, porque es un intervalo. De hecho, es un subconjunto abierto y conexo, ya lo sabemos. Bueno, ya sabemos que R tiene infinitos números. Vamos a coger, por ejemplo, 3 de ellos, ¿vale? Porque ya sabemos que una función queda totalmente determinada conociendo la imagen de 3 valores, ¿vale? Entonces lo que tenemos es 0, 1, 2, Claro, este le vamos a tener en el primer conjunto. Aquí vamos a tener 0, 1, 8. Bueno, vamos a poner un cuarto, ¿vale? 0, 1, perdón, 4. Y aquí vamos a poner 9, ¿vale? Nosotros ya sabemos quién es esta aplicación, ¿vale? Esta aplicación que la vamos a llamar f, ¿vale? Entonces, al 0 le manda al 0, al 1 al 1, el 2 al 4 y el 3 al 9. Ya sabemos quién es. f de x, pues es x al cuadrado. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, vamos a tener aquí otro conjunto. Y ahora yo quiero imponer 0, 1. ¿Vale? Y lo que tenemos pues es justamente esto. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser llamar a esta aplicación G. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que se va a tener? 0, 1, 4, 9... Cumpliéndose esto, que el 0 va al 0, el 1 al 1, el 4 al 64, el 9 al 729. Y así sucesivamente. Bueno, pues aquí lo que se va a cumplir es... El cubo del 0 es el 0, el cubo del 1 es 1, el cubo de 4 es 64 y el cubo de 9 es 729. Entonces la aplicación g de x va a ser elevar el número real al cubo. Pero es que ahora lo que queremos saber es quién es esta aplicación entera. Y esta aplicación es lo que vamos a llamar g compuesto con f. Es decir, queremos mandar el 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al 64 y el 3 al 729. Bueno,
Pues estamos diciendo que 9 al 729 es el cubo de 9. El cubo de 9 es la sexta potencia de 3, ¿vale? 64 es el cubo de 4, es decir, es la sexta potencia de 2. 1 es el cubo de 1, pero también es la sexta potencia de 1. Y 0 es el cubo de 0, pero también es la sexta potencia de 0. Luego g, compuesto con f de x, es justamente x a la sexta. Claro, pero es que así no nos lo van a poner de fácil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es g compuesto con f de x. Es decir, en los puntos de g, o sea, estamos evaluando g no en los puntos de x, sino en los puntos por la imagen de f. Esto es, cogemos la aplicación g de x, ¿vale? Y la componemos con f de x, pero f de x es x al cuadrado. Así que esto es f de x, y luego tenemos aquí elevado al cubo. Dicho de otra manera más vulgar, donde ponemos x, ponemos f de x. Esto es, lo que estamos poniendo es f de x al cubo, ¿vale? En vez de poner x, ponemos f de x al cubo, ¿vale? Y claro, ahora sí, esto será x al cuadrado y luego al cubo, es potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, es x a la sexta, que era justamente la función que estábamos pensando, ¿vale? Entonces, ya una vez explicada la idea intuitiva de composición de funciones, de dos o más funciones, pues ahora lo que tenemos aquí es que todos los ejercicios van a caer por su propio peso, ¿vale? Claro, se pueden componer 2, se pueden componer 3, se pueden componer las funciones que nos dé la gana, ¿vale? N funciones si queremos. Claro, cada vez que vamos componiendo funciones, más difícil nos va a resultar. Porque imaginemos que tenemos la función f de x, la función g de x igual a x cuadrado, y la función h de x que sea x cubo. Y la pregunta es, ¿quién es h compuesto con g compuesto con f de x? ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí será, esta lectura se hace desde el más cercano al punto x hasta el más lejano. Esto es, será h de g de f de x. Y esto se lee f seguido de g seguido de h. O, perdón, h seguido de g seguido de f, o f compuesto con g compuesto con h. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Digo, bueno, pues ahora lo que tenemos aquí será h de g, f de x, pues es x. Es la función idéntica. Bueno, pues es que esto da la casualidad de que esta función es justamente esta. Pero si hubiéramos puesto aquí un 4, esto no sería cierto, claro está. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger a la función g, ¿vale? Y evaluarla en x a la cuarta. Entonces lo que tenemos aquí será h de g de x a la cuarta. Esto es x a la octava, porque será x a la cuarta y luego al cuadrado. Entonces, ahora decimos, bueno, pues vamos a coger h y vamos a evaluarla en x a la octava. Esto será x a la 24, porque será x a la 8 y luego al cubo, que será x a la 24. O si se prefiere, pues vamos a tener aquí g de x a la cuarta y todo ello elevado al cubo, que ya hemos dicho que esto es x a la 24. ¿Visto? Luego ya está. Pero lo que teníamos no era esto, que era, os acabo de hacer otro ejemplo ahora, sino que era esto. Entonces lo que se va a tener aquí, en este caso tan particular, es que esto, pues va a ser esto. Y hemos pasado de componer 3 funciones a componer únicamente 2. Y eso lo sabemos hacer. Esto no es más que h compuesto con g, que es evaluar h en los puntos de g de x, es decir, en x cuadrado. ¿Vale? En x cuadrado. Y entonces lo que se va a tener aquí será, pues, se va a tener aquí g de x al cubo, es decir, x al cuadrado y luego al cubo, es decir, x a la sexta, de nuevo.
¿vale? Bueno, pues esto es en cuanto a la composición de funciones. Y ahora os voy a dejar, pues, vamos a hacer otros ejemplos, por ejemplo, para que veáis que no siempre tiene que ser lineales las cosas. No tienen por qué ser polinomios, quiero decir. Vamos a ver quién es esta composición. Bueno, esa composición... Vamos a ver qué tipos de composiciones podemos tener aquí, ¿vale? Bueno, podemos tener esta. Podemos tener esta. Y vamos a ver con este ejemplo que esta composición es distinta de esta, ¿vale? Porque estas dos composiciones son iguales si estamos hablando de polinomios, ¿vale? Polinomios de la forma x a la n y x a la m, porque sabemos que x a la n por m es igual a x a la m por n, ¿vale? Pero polinomios donde se involucran sumas de monomios, pues ya eso falla, ¿vale? Entonces, vamos a ver que estas dos no son iguales. Luego vamos a ver esto. Os dejaré para vosotros esto, ¿vale? Esta composición. Y luego también os dejaré para vosotros esto. Y si me he olvidado de alguna combinación más, pues me lo decís, pero creo que no. Bueno, ¿quién será g compuesto con f? Bueno, pues g compuesto con f de x será decir, bueno, cogemos g y la evaluamos en los puntos de f de x, pero es que f de x es 2 a la x. Entonces lo que tenemos es el logaritmo de 2 a la x. O si se prefiere, x logaritmo de 2. Porque ya sabemos que el logaritmo de una potencia es bajar el exponente abajo multiplicando x logaritmo de 2. ¿Vale? Luego tenemos f compuesto con g de x. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? F compuesto con g de x es coger a f, pero evaluarlo en los puntos de g, que esto va a ser 2 al logaritmo de x. Y ya sabemos que estas dos cosas son totalmente distintas. ¿Vale? Por otra parte, ¿quién es g compuesto con h de x? Bueno, g compuesto con h de x será coger g y evaluarlo en los puntos de h de x, que es 1 partido por x cubo menos 3. Es decir, será el logaritmo de h de x, pero h de x será 1 partido por x cubo menos 3. Y luego tenemos h compuesto con g de x, que h compuesto con g de x es coger a h y evaluarlo en los puntos de g de x. Entonces esto será h de el logaritmo de x. Es decir, será 1 partido por el logaritmo al cubo de x menos 3. Podemos dar infinidad de ejemplos, ¿vale? Infinidad de ejemplos para los cuales estas dos composiciones, estas dos y cualquier otra composición, no tiene la propiedad conmutativa. Lo que sí que va a tener, es decir, por lo general, g compuesto con f es distinto de... Bueno, pues ya hemos terminado este vídeo explicatorio, iba a decir vídeo musical, este vídeo